Yo soy parte de la iglesia como pastor GCDF Mucuchíes. Yo soy parte de la iglesia en el ministerio de niños. Yo soy parte de la iglesia como equipo de medios. Yo soy parte de la iglesia como ministerio de alabanza. Yo soy parte de la iglesia como pastor de SDF Chihuahua. Yo soy parte de GCDF y de Red de Niños. Yo soy parte de la iglesia como anfitriona. Yo soy parte de la iglesia y pertenezco al equipo de diáconos. Yo soy parte de la iglesia como maestra de adolescentes. Yo soy parte de la iglesia y pertenezco al equipo de cocina. Yo soy parte de la iglesia y soy de la unidad médica. Nosotros como iglesia GCDF, desde las diferentes edades, dones, áreas de servicio, nos conectamos a través de los grupos celulares en Mérida e iglesias hijas, como una sola red que representa un solo cuerpo, una sola visión y un mismo sentir. A continuación, nuestros pastores Miguel Ángel y Gina de Salas, una familia dispuesta al servicio. Ellos nos estarán recalcando la importancia del discipulado dentro de nuestra iglesia, rompiendo esos paradigmas que evitan que crezcamos y que lleguemos a ser todo lo que Dios tiene para nosotros. Recibámosle con un fuerte aplauso y atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Permanece en tu asiento, coloca tu teléfono en silencio, toma nota y prepara tu corazón para ser edificado. Cuarto Congreso GCDF, Discipulado Generacional. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros, para mi esposa y para mí es un honor poder compartir una porción de la palabra hoy. Aparte que es muy importante para la visión de la iglesia durante todo este año. Estamos muy contentos. Para nosotros es una bendición ser parte de este vuelo. ¿Cuántos saben o ya han comprado su tiquete para este viaje que nos espera en este 2025? Si es así, dale un fuerte aplauso para lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. ¿Qué tal si saluda a la persona que está a su lado? Hoy es un poco diferente a los domingos. Hoy hay personas que no nos hemos visto, ¿verdad? Durante los domingos. Saluda a la persona presente, dígale Dios le bendiga. Como decía mi pastor Jimmy, dígale qué bien que se vea aunque no se haya bañado. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí hoy y compartir la palabra, un tema súper importante. Qué bueno que el pastor Goyo no está aquí enfrente para que no me vea. Está por allá atrás. Bueno, comenzamos. Yo les voy a estar compartiendo de la importancia del discipulado en la iglesia. Un tema importante. Un segundito con las diapositivas. Están fallando, pero podemos comenzar con algo así. Vamos a ver. ¿Qué me puede decir? ¿Qué es importante? Por ejemplo, vamos a preguntarle a esta chica. ¿Qué es importante para ti? Dios. Qué bueno. Por aquí, ¿qué es importante para ti? Dios. Excelente. Dayana, ¿qué es importante para ti? Ayudar a salvar almas. Jorlan, ¿qué es importante para ti? La fe en Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Podemos seguir preguntando y hay muchas cosas importantes, ¿verdad? Pero
Conseguí una definición en el diccionario que dice así: importante es interesante, valioso, influyente, grave, considerable, magno, trascendental, relevante, principal, sustancial, notable, primordial, fundamental, vital, conveniente, preponderante, grande, solemne y elevado. Me gustó mucho lo que dice trascendental. Y trascendental ha sido lo que el Señor hizo hace 2025 años, que vino aquí a la tierra y nos dio un modelo de discipulado, que a pesar de que pasa el tiempo, pasan los años, hoy, en el año 2025, podemos decir que sigue más vigente que nunca, que llegamos a los pies del Señor porque alguien nos habló de Él, porque alguien nos mostró cómo era Él. Y así tenemos que seguir este camino que el Señor hace 2025 años nos ha dejado, que es el discipulado. Él nos mostró, Él llamó a los discípulos y estuvo con ellos preparándolos durante 3 años. Fíjense esto, el discipulado es un proceso que dura toda la vida, ya que implica aprender de Jesucristo y seguirle en cada aspecto de la vida. El discipulado es un proceso que busca que los creyentes en Cristo se conviertan en servidores fieles y efectivos en el reino. Para ello, el discipulado implica reconocer la conexión con Cristo. ¿Y qué es reconocer la conexión con Cristo? Es buscar al Señor. Es buscar día tras día su rostro. Día tras día buscar eso importante que nos dice su palabra. Esos ejemplos que están en la palabra que nos llevan a parecernos más a Jesús. También seguir a Cristo. Y seguir a Cristo a veces no es fácil. Es tener a veces que renunciar a nuestros planes, a cosas que pensamos nosotros que nos convienen, pero el Señor sabe que no nos convienen, que nos van a llevar a unos caminos que no son los que Él quiere para nosotros, y tenemos que aprender a renunciar a esos planes. Y reproducir a Cristo es parecerme más a Jesús, día tras día, buscar ser como Él, cómo parecernos día tras día más a Él. Es algo muy importante, que día tras día busquemos su rostro. Vamos a leer lo que dice Mateo 28, del 18 al 20, y nos dice: pero Él se les acercó y les dijo: he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mira, este pasaje nos demuestra, primero, nos dice que es un mandato del Señor. Es un mandato, el Señor Jesús nos envía a ser discípulos. Para nosotros no es opcional. No tenemos opción. Si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que ir y hacer discípulos. Nos lo dice su palabra. Es un mandamiento. ¡Wow! Dígale. ¡Qué fuerte! La autoridad de Jesús respalda este mandato a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros día tras día y nos va a guiar. Cuando creemos en el Señor Jesucristo y aceptamos ser sus discípulos, vamos a tener que discipular. Y muchas veces el Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos va a guiar a hablar de su palabra a personas que a lo mejor no hemos visto nunca, no conocemos, pero el Espíritu Santo nos va a guiar. El hermano Ricardo, en una célula,
me comentaba que estaba un día en la plaza y había un grupo de personas y sintió fuertemente que el Espíritu Santo le decía: anda y predícale a aquella mujer, anda y predícale a aquella mujer. Y el señor Ricardo: pero si aquí hay unas personas más cerca, hay un grupo, allá hay una sola, ¿cómo voy a ir para allá? Y el Espíritu Santo dijo: ve y predícale, ve y predícale. Por ahí debe estar el hermano Ricardo. Y él hizo caso al Espíritu Santo y fue y conversó con la persona, con la señora, y la señora estaba esperando una respuesta de Dios que a través del hermano Ricardo recibió. El Espíritu Santo nos guía. Tenemos que estar atentos a su voz, atentos a lo que nos quiere decir día tras día. El alcance de la Gran Comisión es global. Abarca todas las naciones, los pueblos, lo que subraya la importancia del discipulado. El discipulado es universal y lo podemos certificar a través de la historia. Han pasado demasiados años y sigue vigente, sigue estando aquí. Es impresionante cómo el Señor Jesús en 3 años marcó la historia y seguimos dando pasos a través de Él, de lo que nos enseñó, de lo que les enseñó a esos 12 discípulos, que a través de lo que aprendieron se han multiplicado. Y hoy son muchísimas personas los que han creído en Jesús a través de la historia, que han creído y ya están en los caminos del Señor y están con Él en el cielo. Jesús está buscando algo más que solo creyentes. Jesús hace la obra con discípulos. Podemos definir creyentes a quienes solo buscan a Jesús para encontrar respuestas a sus necesidades, pero discípulos, aquellos que abandonaron sus propios planes para hacer solo lo que Jesús quería. Entonces, creyentes en Cristo hay muchos, pero solo discípulos los que siguen dejándolo todo y obedecen. Y podemos ver en la Biblia el ejemplo en Marcos 10:17 del joven rico, cuando se acerca al Señor y le dice: Señor, yo me he portado bien, he seguido tus mandamientos, no he pecado, he hecho lo que está en la palabra. Y el Señor le dice: anda y deja todo lo que tienes y vienes. Y el joven no pudo. Prefirió quedarse con su dinero. Y me llama mucho la atención de la parte que dice que es más difícil que un rico entre al cielo que un camello pase por el ojo de una aguja. Imagínense esto. Esto lo dicen porque en la antigüedad, para entrar a las ciudades habían murallas para entrar a alguna ciudad y habían puertas muy grandes, pero en determinados momentos las cerraban, la puerta muy grande, y solo quedaba una puerta pequeña. Y para poder entrar, el camello tenía que despojar su carga, dejar todo lo que cargaba, arrodillarse y pasar por la puerta. Era la única forma de poder pasar por esa puerta, de rodillas y sin carga. Así nos llama el Señor, a llegar a sus pies, de rodillas y sin nada que sobrepase a Él. Él es lo primero, lo mejor. Dios es bueno. No tengo este versículo ahí, pero me encantó y quería compartirlos con ustedes. Y dice: Jesús usaba parábolas. Dice, está en Marcos 4, del 33 al 34. Jesús usaba parábolas como estas para enseñar a la gente, conforme a los que podían entender. Sin parábolas no les hablaba a las personas. En cambio, cuando estaba a solas con los discípulos, les explicaba todo. Entonces, para entender la palabra, tenemos que ser sus discípulos. Dios nos va a hablar si somos realmente sus discípulos. Tenemos que ser sus discípulos si queremos de verdad que nos hable.
Si no, muchas veces vamos a leer la palabra y no vamos a entender nada. Y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque arrastramos muchas cosas que no hemos dejado. Y no dejamos que el Señor sea lo primero en nuestras vidas. El Señor te dice hoy, quiero ser lo primero en tu vida. ¿Qué debes dejar? ¿Qué le está quitando el primer lugar al Señor hoy? Piensa. ¿Qué está por encima del Señor hoy? El Señor te invita a que seas su discípulo. Que seamos sus discípulos. En Efesios 4:15 nos dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. Esto implica crecer en conocimiento, carácter y servicio, llegando a ser como Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. El discipulado ayuda a los creyentes a desarrollar una relación profunda y constante con Dios, fundamentada en la palabra y empoderada en el Espíritu Santo. El discipulado también es crucial para construir una comunidad cristiana fuerte y vibrante. A medida que los creyentes crecen en su fe y madurez, están mejor equipados para servirse unos a los otros, utilizando sus dones para el bien común. Y de verdad que cuando llegamos a los caminos del Señor, tenemos una familia de sangre que siempre está con nosotros, nos apoya y toda esa parte, ¿verdad? Pero llegamos a los caminos del Señor y tenemos una familia más grande, que es nuestra familia en Cristo, que en momentos de dificultad está ahí para tendernos la mano, para ayudarnos, para orar, para compartir, para hacernos crecer en los caminos del Señor. Es importante que nos relacionemos, que podamos ser esa familia grande que el Señor quiere que seamos. El discipulado fomenta un sentimiento de responsabilidad y ánimo mutuo, ayudando a los creyentes a perseverar en su fe y superar desafíos. Responsabilidad y ánimo. Miren lo que nos fomenta el ser discipulados. Responsabilidad. ¿A cuánto le gusta ser responsable? Gloria a Dios. Y nos animamos los unos con los otros. Nos ayudamos. Cuando vienen las pruebas, el Señor envía a un hermano para que nos hable, nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos ayude a crecer. El discipulado es de suma importancia porque es un mandato directo de Jesús. El discipulado es un proceso que dura toda la vida. Es esencial para la madurez espiritual. Fomenta la comunidad y equipa a los creyentes para interactuar con el mundo. El discipulado se trata de Jesús, de seguir a Jesús, aprender de Él y llegar a ser más como Él. Es un viaje transformador que involucra a toda persona y tiene implicaciones de gran alcance para el individuo, la iglesia y el mundo. Como creyentes estamos llamados a tomar el discipulado en serio, comprometiéndonos a crecer en nuestra fe y ayudar a los otros a hacer lo mismo. Para así, el reino de Dios sea establecido en todos los rincones de la tierra. ¿Cuántos quieren comprometerse hoy con el Señor? A ser discípulo y a discipular. De verdad. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos y le decimos al Señor, Señor, quiero ser tu discípulo, ayúdanos día tras día? ¿Sí? Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, que nos ayudes, Señor. Que podamos ver un día que nos llamas como llamaste a Pedro. Padre, que nos muestres, Señor, qué debemos dejar para ser tus verdaderos discípulos, Señor. ¿Qué debemos, Señor, hacer para seguirte como tú quieres, Señor? Gracias, Padre, porque un día viniste, Señor, y estableciste este modelo, Señor, que a pesar de los años perdura, Señor. No tiene fecha de caducidad, Señor. Gracias, Padre. Santo eres tú y santo es tu nombre, Señor.
Ayúdanos día tras día a parecernos más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno y maravilloso que eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Desde un fuerte aplauso. Ahora los dejo con mi esposa, que va a dar la segunda parte del tema. Dios le bendiga. Es impresionante la importancia que tiene el discipulado para nuestras vidas. Pero si sabemos que es tan importante, ¿por qué a veces nos resistimos tanto a ser discipulado? Porque muchas veces nos cuesta muchísimo venir a tomar una enseñanza o a reunirnos con otras personas. Una de las grandes cosas es que a veces tenemos demasiados paradigmas. Y usted dirá que son paradigmas. Si yo le dijera que cerrara sus ojos y viera que tuviera una pared frente a usted, ¿cuántos lo pueden hacer? A ver, imagínense una pared y usted quiere ir al otro lado, pero hay algo que le impide, que no le deja avanzar. Y los paradigmas son eso, son estructuras mentales, son pensamientos que ya tenemos preconcebidos, son fortalezas de cosas que creemos que son verdad y que suponemos que deben ser así, y que no nos permiten avanzar, que no nos permiten creer en esas promesas y bendiciones que Dios tiene para aquellos que hemos decidido negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Maestro. ¿Qué nos impide? Pues esos pensamientos que necesitamos derribar. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que no podemos seguir pensando como el mundo piensa. Que si queremos cambiar nuestra manera de vivir, ¿cuántos quieren cambiar su manera de vivir? Debemos aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Debemos derribar todo argumento que se levante en contra de la palabra de Dios. Debemos aprender a derribar esa puerta y pasar a lo mejor que tiene Dios para nuestra vida. Como líderes, ¿cuántos líderes hay aquí? ¿Cuántos maestros hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos anfitriones? Necesitamos empezar a romper esos paradigmas que no nos dejan avanzar hacia lo que Dios tiene. Hoy vamos a conocer 7 paradigmas, que tal vez son 7 pensamientos que han rodeado a la iglesia. Y usted dirá, ¿hay paradigmas? Sí, muchísimos. Yo nací en hogar cristiano y yo nunca me voy a olvidar de esto. Una vez nuestro pastor Exxon, y él se acordará, le tocaba predicar sobre Santiago 4, nunca me olvidaré, ¿verdad? Y él pasó aquí y pasó con una camisa manga corta. Mira, hermano, yo pasé sufriendo allá. ¿Dónde estará la chaqueta del pastor Exxon? ¿Dónde estará la chaqueta? ¿Dónde la habrá dejado? ¿Dónde la habrá dejado? Y si usted me pregunta qué predicó Exxon, yo no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que no tenía la chaqueta, porque en mi pensamiento él tenía que pasar con chaqueta. Y yo me perdí de tremenda palabra, porque el paradigma que yo tenía no me permitió disfrutar las bendiciones que Dios tenía ese día para mí. Entonces hoy es un día de libertad para nuestra vida. El primer paradigma es creer que el discipulado es un evento, es un congreso. O creer que el discipulado es una metodología de la iglesia que se le ocurrió a la iglesia Gran Campaña de Fe en Dios. Y no hay nada más alejado de eso. La verdad es que el discipulado, como lo escuchamos que dijo mi esposo, ha sido diseñado y creado por el Maestro, por el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Es su plan y estrategia para que el mundo y las naciones sean tomadas por Él. No es un invento de hombre, no es un invento de nuestra iglesia. El discipulado es un proceso. No ocurre de la noche a la mañana. No es por una sola clase que usted va a cambiar, sino por esa transformación de ese evento relacional día tras día, siendo enseñado. Es desnudarme y permitir que Dios me vista con el nuevo hombre creado a su imagen y semejanza. Es lo que nos dice Efesios 4. El discipulado, y podrá decir yo que estamos en la parte de educación cristiana, son más que lecciones. Es un ejemplo de vida, es modelar vida en otras personas. Por eso el discipulado es relacional, no se da de un momento. Comienza en el momento que tú aceptas al Señor, pero termina cuando Cristo venga.
Amén. El segundo paradigma que hoy tenemos que empezar a romper es que medimos el éxito de la iglesia o el discipulado por el montón de gente que podamos tener. Si nosotros creemos que el éxito de nuestra iglesia es solamente llenar estadios o traer gente, estaríamos reduciendo la estrategia de Dios a lo mínimo. Dios quiere que nos multipliquemos, pero Él nos enseñó que el discipulado es formación y relación. Él dedicó 3 años a enseñar la palabra, los principios del reino, pero vio allí a cada discípulo las cosas que tenían que dejar, las cosas que tenían que transformar, y trabajó en ellos día tras día. Es por eso que tú y yo necesitamos entender que necesitamos pasar por ese proceso, que el discipulado no es un entretenimiento, no es que nos quieren reunir para hacer un club, es un entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que ahí somos entrenados, capacitados, que Dios nos equipa, que muchas veces somos confrontados por ese hermano que nos tocó y que de repente nos puede enojar, pero Dios está trabajando allí? Dios está trabajando allí. Mire, el equipamiento, cuando un soldado se prepara, no está la tarea terminada, solamente se está equipando para la gran batalla. En el discipulado usted se equipa para la gran batalla, para que cuando vengan esas tentaciones usted pueda pararse firme en la brecha y saber que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Otro paradigma que tenemos que quitar es que todas las personas que se congregan en la iglesia son discípulos y han nacido de nuevo y tienen una comunión personal con Cristo. Mire, hermanos, hay mucha gente que nos necesita. Creemos porque solamente las personas vienen ya. Hemos estado acostumbrando a traer personas y a dejarlas, como nos dice el libro de Hacedores, en la banca de la plaza. Pero aquí hay mucha gente que necesita ser cuidada. Mucha gente que necesita que le enseñemos a orar, que le enseñemos a leer la palabra. Yo no sé si aquí hay alguno de esos que dice: yo necesito que me enseñen a orar. Yo necesito que me enseñen cómo vencer las tentaciones. Yo necesito saber cómo crecer. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que el discipulado es para ello, para que nosotros podamos llegar a esas personas que muchas veces vienen solamente los domingos, pero que necesitan alguien que les modele cómo seguir a Cristo. Entonces, preocúpese cuando venga los domingos. Hay alguien allí que le está esperando, alguien que necesita lo que usted tiene. Alguien que dice: yo quiero saber cómo salir de la depresión como usted salió. Lo que Dios ha hecho en su vida no es para callarlo, es para contarlo a las naciones, porque hay gente que necesita lo que usted tiene. Amén. El cuarto paradigma que tenemos que romper es que creemos que la gente apenas se convierte, ya se convierte en discípulo. Y sí, se convierte en discípulo, pero un discípulo como un bebé cuando nace, como decía la pastora Génesis Elodie, que tiene 2 meses, ella está completa, pero necesita el amor, el cobijo, la atención de sus padres para que ella se pueda ir desarrollando. Un discípulo se tiene que hacer. Mire, hermanos, la palabra es clara cuando nos habla en Mateo 28. Id y más duro para que lo crean. Id. Los discípulos, ¿quiénes tienen que hacerlo? No los escuché. ¿Quién tiene que hacer discípulos? Usted tiene que hacer discípulos. Usted tiene que cuidar a la gente. Usted tiene que permitir que allí se pueda formar un discípulo, desarrollar un discípulo y multiplicar un discípulo. No es una obra de un día. No es solamente por cuando llega aquí, ora la persona, pasa al frente y ya se convierte en discípulo y seguidor. Necesita alguien. Mire, la historia de la palabra de Dios nos cuenta que había un hombre que amaba a Dios, que leía la palabra, pero ese etíope no sabía qué significaba y necesitó de alguien que le dijera cómo seguir a Cristo. Inmediatamente dice: yo quiero que me bauticen. ¿Cuántos Felipes hay aquí que necesitan anunciar a otros y explicar a otros lo que no entienden?
Es por eso que la responsabilidad es de nosotros. Un día la palabra nos habla en Juan 15 que estamos pegaditos a la vid. ¿Cuántos están? Pero viene el labrador. Y si usted no está dando fruto, será cortado. Pero si usted está dando fruto, será podado para llevar más frutos. Mérida necesita de usted. Mérida necesita de discipuladores que hagan discípulo. Y tal vez aquí hay muchas personas que hoy dicen: yo necesito que alguien me discipule. Amén. Entonces, el discipulado es un proceso formativo, no de información. No es decir, bueno, vas a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos solamente. No, es ponerte allí y orar y repetir hasta que sea hecho Cristo en las personas. ¿Cuántas veces usted ha visto a personas que dicen: sí, pero yo no sé orar o no sé leer la palabra? Es insistir. Hay alguien que tal vez sembró tiempo en usted. ¿Cuántos de aquí pueden recordar a su discipulador? Le ama, ¿verdad? Porque le enseñó cómo caminar. Pero hay gente que está esperando que usted le enseñe, porque ese es el mandato. El quinto, que nos lo hablaba los pastores Brian y Génesis. Otros de los grandes paradigmas, y esto para mí es un dolor, es creer que el ministerio de niños y juvenil son dos ministerios totalmente separados. ¿Por qué me duele? Porque el pastor decía 180 niños en Campañita, pero estos niños se vuelven en adolescentes. Y muchos, cuando no se les disipula y no se crean programas para que los niños puedan seguir creciendo en la palabra, cuando son adolescentes los perdemos. Y cuando siguen como jóvenes, queda un poco de remanente. Necesitamos entender que una de las puertas traseras más abiertas es separar todos estos ministerios de la obra de la iglesia. La iglesia no solamente sus planes son para adultos, la iglesia es generacional. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, todos formamos partes del plan divino de Dios. Todos somos esenciales, todos somos importantes. Y es necesario como iglesia que todos los planes estemos hablando el mismo idioma, porque estamos todos en esta misma nave. Dios está llevándonos hacia el éxito, pero el éxito tiene que ser generacional. No se puede quedar en los adultos. Hoy más que nunca nuestra iglesia está firme creyendo que toda la instrucción tiene que empezar desde los niños y tiene que terminar hasta los mayores, porque todos debemos hablar un mismo idioma. ¿Cuántos quieren ser parte de ello? El sexto paradigma es creer que el ministerio sucede en la iglesia y no en la familia. Hermanos, hay veces que creemos o nos comportamos como discípulos aquí, solamente dentro del templo. Pero tu ministerio está en las calles, está en tu casa y comienza ahí en tu hogar. Una de las grandes tristezas es que puedes pasar sirviendo muchos años aquí en la iglesia y tus hijos tal vez no vean al Cristo que tú profetizas, que tú hablas. Es importante entender que los hogares tienen que ser el núcleo donde la palabra sea esparcida. Los altares familiares tienen que estar haciendo. Nosotros somos una iglesia, como lo ven, que estamos rescatando el valor de la familia. Queremos familias sanas, familias donde allí todo lo que estemos viendo en discipulado, en las clases, allí se vea, allí se trabaje, que juntos estudiemos el devocional de la iglesia, que juntos hablemos de la palabra de Dios, que nuestros hijos digan: yo quiero que tú me enseñes, Padre, que yo quiero que tú estés allí. Es triste ver como muchas veces los padres están aquí y muchas veces los chicos están afuera. Mire, padre, yo le exhorto a que usted siente a sus hijos contigo. Si usted quiere que sus hijos no se pierdan, siéntelo con usted. Es tiempo de que las familias estemos unidas recibiendo la palabra de Dios, porque palabra, ¿verdad? Y esas familias sanas
van a hacer que nuestra iglesia sea poderosa, influyendo a los que están afuera. Pero también como iglesia tenemos una responsabilidad, y es también darle herramienta a los padres, para que los padres puedan ser padres sanos y eficaces. Y esa es la tarea del discipulado. Por eso trabajamos con redes, trabajamos con matrimonios, con niños, con adolescentes, con jóvenes, porque es que estamos empeñados, esta iglesia, de alcanzar a Mérida para Cristo, de alcanzar familias para Cristo, de alcanzar hogares, colegios, que en todo lugar la palabra sea predicada a través de familias. Imagínese usted un momento, tal vez tiene a su familia al lado, sus hijos a un lado, juntos yendo a predicar, yendo al hospital, juntos evangelizando, porque Dios quiere familias unidas, juntas, que alaben su santo nombre. Por último, otro paradigma, el creer que el ministerio, el que yo estoy tal vez dirigiendo, el que yo estoy allí, tu célula, sea lo más importante. Y a veces pensamos en los años cuando yo era chiquitica, el ministerio más importante para nosotros era el ministerio de alabanza. Los que están ahí no me van a olvidar que todos aprendimos a hacer eso. ¿Cuántos son de mi época? Y cantábamos coritos, cosa que no voy a hacer, pero todos queríamos y pensábamos que ese era el más importante. Y en la historia se ha repetido que a veces pensamos que un ministerio es más importante. Pero hoy yo quiero que usted entienda que Dios quiere un crecimiento en todos los ministerios de la iglesia. Todos los ministerios son importantes para la edificación de la iglesia. Si hay un ministerio que crece más en un cuerpo, imagínese que algo le crezca más a usted, imagínese que tenga la mano más larga que la otra, o que le crezca algo afuera. Eso es un tumor, es algo que no debería estar allí creciendo de forma normal. Usted espera un crecimiento parejo. Nosotros como iglesia entendemos que el crecimiento de la iglesia y de todos los ministerios que aquí operan, todos son importantes, y el crecimiento tiene que ser en unidad, porque todos estamos caminando hacia un mismo propósito. Aquí no hay ministerios estrellas. Aquí el único corazón que late en nuestros corazones, y el único que es importante y que necesita recibir toda la gloria y toda la honra, es nuestro Señor Jesucristo. Todos somos parte del cuerpo. El corazón de la iglesia es el Espíritu Santo, y la palabra que recibimos cada domingo es una palabra de estrategia de parte de Dios, para que juntos cada día podamos meditar sobre ella. El ministerio de la palabra ejercido aquí es el ministerio de poder. Por eso hoy más que nunca entendemos que somos una red. ¿Se dieron cuenta el ejemplo que hicimos? Porque todos somos parte y nos necesitamos. Mira al que está a su lado. Él tiene algo que usted necesita. Todos somos importantes para la obra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a romper paradigmas? Oremos juntos, poniéndonos de pie, y pidámosle al Señor que hoy toda estructura mental sea rota, en el nombre de Jesús. Señor, nos unimos en oración, pidiendo que todo pensamiento que hasta ahora ha gobernado nuestra mente y que nos impide que nosotros nos involucremos en el discipulado y entendamos que es esencial para nuestra familia, para nuestros negocios, para nuestro caminar y nuestra vida, se ha quitado hoy en el nombre de Jesús. Y juntos decidamos, como mi esposo lo estaba pidiendo, decir: yo no solamente quiero ser un creyente, sino quiero ser un discípulo que esté dispuesto a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz y seguir las pisadas del Maestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.